Le damos la bienvenida a Rafael Flores, diputado por Santa Cruz, exdiputado por Santa Cruz, Sí. amigo de la casa, y al doctor Eduardo Gerón, también amigo de la casa. Bienvenidos los dos. Buenas noches, gracias por haber No, al contrario. llegado hasta el estudio. Bueno, ¿con qué nos encontramos primero, no? O sea, finalmente la Cámara confirmó lo que dijo el juez Bonadío respecto de una parte, no tanto respecto de la otra. Le pareció que cohecho frenaba para los empresarios, o sea, no consideró que hubiera mucha voluntad en el pago, sino que era más bien una cuestión coactiva. Lo que la Cámara está diciendo es que no formaban parte de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque cada uno hacía operaciones individuales, o sea, que coimeaban, porque el cohecho es coima, absolutamente. Entonces, dio por probado que coimeaban, pero no pudo decir que esas coimas individuales formaban parte de un elenco, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, es cierto que cada uno actúa por sí, no está actuando por todo el empresariado ni nada por el estilo. Un poco creo que esa fue la condición que fijó la Cámara para desvirtuar la asociación ilícita de los empresarios. Pero me parece que dijo también algunas cosas, Nicolás, muy importantes, ¿no? Dijo que se trataba de una estructura piramidal manejada por las máximas autoridades de la administración pública, que es el presidente de la República. Primero Néstor Kirchner, después Cristina. Y desde allí dirigían todas las operaciones que se hacían, contando con todos los medios que el Estado les proporcionaba y fundamentalmente contando con la impunidad absoluta que les permitía hacer eso. Creo que no se animaron a decir, pero lo podríamos agregar acá, que esa impunidad alcanzaba a los jueces, obviamente, ¿no? Que permanecieron absolutamente ajenos a todo lo que pasaba hasta que por suerte se despertaron o la sociedad hizo que se tuvieran que despertar, ¿no es cierto? Sí. Flores, usted que viene hablando y denunciando estas cuestiones hace tiempo, ¿qué ve cuando se encuentra con tantas confirmaciones que hablan directamente de asociación ilícita? Bueno, yo quisiera tocarlo desde dos dimensiones este tema. Bueno, coincidiendo absolutamente con lo que acaba de decir el doctor Jerome, pero por un lado la realidad dura y cruda del fallo judicial que dice con todas las letras lo que yo creo haber dicho más de una vez en este canal, que existía una estructura orgánica, organizada, estructurada, vertical, que en la cúspide tenía un solo mando, que era el que coordinaba todo, destinada a apropiarse de fondos públicos. Es decir, una banda, una asociación ilícita, que tenía un jefe clarísimo, que fue primero Néstor Kirchner, y una jefa clarísima, que fue después, con algunas diferencias entre los estilos de uno y de otro y el poder de uno y de otra, que después fue su esposa, cuando Cristina Fernández, cuando asume la presidencia de la República, y que tenía piezas que eran estratégicas, que formaban parte de esa estructura. Ningún funcionario que tuviera acceso a fondos públicos estaba por casualidad en ese lugar. Estaba en función de esa estructura delictiva, orgánica y disciplinada de la que estamos hablando. Jaime no estaba en el lugar en el que estaba por lo mucho que sabía del transporte público. Nunca en su vida había tenido nada que ver con el tema del transporte. Estaba allí porque era capaz de agarrar una bolsa, llenarla de dólares y llevarla a la Casa Rosada. De la misma manera que López, que si bien sí sabía del terreno en el que le tocaba, estaba ahí por eso, sino que estaba porque eran todos, al igual que Julio Devido, como un engranaje central, funcionales a ese sistema de recaudación ilegal, es decir, a ese sistema de cobro, ya sea de coimas, exacciones ilegales, lo que fuera. Ahora, ¿por qué el hay una dinero diferencia? Llegaba y se distribuía de manera vertical hacia arriba. ¿Por qué hay una diferencia entre Cristóbal López, Lázaro Báez y los otros empresarios? ¿Por una cuestión de exposición pública y pertenencia? Porque hay dos que están presos y otros que quedó en cohecho. Bueno, no. La parte más formal, más jurídica, los jueces tienen, el juez Bonadío
que ha hecho una investigación impresionante, en realidad, para lo que es la justicia, para lo que estábamos acostumbrados, porque es cierto, una justicia que durante demasiado tiempo no escuchaba lo que se decía, no escuchaba lo que se denunciaba y no se le ocurría investigarlo. Afortunadamente, más tarde de lo que debiera, pero la justicia está actuando, está pudiendo investigar. Es cierto, ese sistema de impunidad brutal que hubo en la Argentina también generó en los gobernantes una sensación de omnipotencia, es decir, podemos hacer lo que querramos, y eso se sintió en las esferas del Poder Judicial como de los otros poderes también. Guarda que pueden hacer lo que quieran. Y ahora lo que uno se pregunta, los ciudadanos sobre todo, se preguntan más allá de estas instancias judiciales que a veces se nos escapan a los ciudadanos de a pie, es ¿cómo va a ser el desafuero? ¿Va a llegar a esa instancia? ¿Realmente vamos a ser testigos de eso? Y si llegase a suceder, ¿cómo será la interna en el Senado? ¿Qué despliegues de influencias pueden haber ahí? Tengo que ser muy pesimista a este respecto si quiero ser realista, ¿no es cierto? Por favor. Porque nos está indicando la realidad que el bloque peronista se va a oponer sistemáticamente al desafuero de Cristina. Entonces, acá no es una cuestión, el argumento que se utiliza es que no tiene una condena firme. Significa una condena firme en este país, todos sabemos que es una condena que va a llegar alguna vez y a lo mejor nos encuentra vivos a nosotros, porque el ejemplo de Menem, Sí, ¿no es cierto?, es muy reciente, 23 nos años. está indicando la cantidad de años que las causas tardan. Entonces, pretender una condena firme es prácticamente darle una impunidad absoluta en cuanto a que no va a ser detenida nunca. Esto solo puede ser cambiado por la presión de la sociedad, ¿no? Si todos nosotros presionamos, cada uno desde su lugar, en la forma que fuere, para tratar de cambiarlo, vamos a encontrar que hay una forma de que esto pase. Porque no solo es la condena firme la causa del desafuero, sino también hay otros causales, que es el mal desempeño de sus funciones, que están indicando que ese senador que está actuando no tiene la idoneidad moral para hacerlo y actuar. Fíjense. No sé cuántos quedan si aplicamos eso con todo. Sí, es muy cierto. Por ejemplo, todos los que están votando a favor de un corrupto, por algo lo están haciendo. O sea, esta es la conclusión a la que llega, como bien lo decías, el ciudadano de a pie. Porque si yo no soy corrupto, no voy a amparar a un corrupto. Y esto es lo que está pasando. Pero hace poco salió un proyecto de ley de ficha limpia para evitar que no puedan ser candidatos. Creo que hay que también tener en cuenta la falta de idoneidad moral del diputado. En algunos casos la Cámara de Senadores lo ha hecho. Ha provocado el desafuero de alguien. Por ejemplo, han impedido que Patti asumiera como diputado. Sí. El general Bussi. El general Bussi. Sí. Entonces, ¿por qué tiene que ser una mirada con un sesgo ideológico exclusivamente? No, creo que los senadores van a tener que responder ante la ciudadanía por lo que no están haciendo, porque se está tomando una actitud política, una actitud corporativa para evitar que una persona que claramente, porque cuando la escuchamos a Cristina dar su versión de que es lo que estábamos escuchando recién, creo que es indignante, porque ¿dónde tiene que declarar para aclarar su situación un imputado? En el expediente. No, Tiene que obviamente, decirle obviamente. al juez, esto no es verdad por tal cosa, y no ir a decir es una persecución política. ¿Dónde está la explicación? No la dio nunca. No, obviamente. Sobre eso yo quisiera decir, Sí. en línea con esto, porque coincido totalmente con lo que acabo de escuchar, pero yo hablaba de dos dimensiones. Creo que la otra dimensión se engancha con esto, y es en qué tipo de sociedad queremos vivir los argentinos, porque esto también nos interpela. En una sociedad donde se tome con naturalidad, sin que la opinión pública se indigne, que una expresidente acusada de delitos muy graves,
diría, de los más graves de los que se puede acusar a una persona que ha ejercido la presidencia de la República, que es organizar desde el poder una banda para apropiarse de fondos públicos, para robarnos a los argentinos, amparada en sus fueros. No se le quitan los fueros, no se la desafora para que pueda defenderse ante la justicia. Habla de que esta sociedad todavía necesita un sacudón, porque es cierto totalmente lo que dice lo que decía el doctor recién. En la medida que la opinión pública tenga el peso suficiente como para indignada exigir algo que los legisladores no puedan negarse, bueno, ese día las cosas van a cambiar, pero la realidad hoy es que nos interpela a todos nosotros, Es que respecto porque estamos viviendo en una sociedad donde pareciera que, bueno, está bien, los senadores no le quieren dar, los senadores comandados por el senador Pichetto, la realidad también es que no quieren quitarle los fueros, bueno, no se los quitamos. Ella tiene una imagen fuerte hoy y se viene un año electoral en donde se especula muchísimo con su participación en alguna fórmula. Ella tiene una imagen en buena medida generada también por el desastre de lo que ha sido el manejo de la economía por parte de la gestión del presidente Macri. Y la realidad es que un país donde el gobierno anterior había dejado un 30% de pobres, pero escuchó a un presidente que le decía que la pobreza, no, olvidémonos de la pobreza cero, que le decía que la pobreza se iba a terminar en la Argentina y que iba a ir disminuyendo, y hoy por hoy tenemos más pobres que antes, evidentemente genera en un sector importante de la sociedad una idea de que antes estaba mejor. Esa es la única explicación que hay. Pero la realidad también de las encuestas... Y la corrupción no nos importa. Y la corrupción importa menos cuando aprieta el hambre. Ahora, también es un dato de la realidad que en las encuestas que se ven, todas coinciden en que el porcentaje de ciudadanos que nunca la votaría a la expresidente es mayor que el que la votaría. Sí. Por lo tanto, creo yo que hay en un sector muy amplio de la sociedad una idea de no querer volver al infierno en el que estuvimos durante tanto tiempo. Pero ahora, es un dato objetivo también que la mala praxis de este gobierno, bueno, ayuda a crecer a la adversaria, ¿no? Ahora, respecto de lo que tiene que ver con la presión social, ¿no? Caso que comparto, hoy temprano, mucho antes de la confirmación del procesamiento de Cristina, salía la citación del fiscal Porichita al ministro Aguad por una resolución que él había tomado cuando era ministro de otra área, ¿no? Cuando estaba en comunicaciones, que tenía que ver con la deuda del Correo Argentino en momentos en que formaba parte de la familia Macri. Y uno no notó la misma reacción por parte de los sectores por ahí no tan politizados, ¿no? ¿Somos de reacción lenta y pedimos que el Poder Judicial accione rápido o estamos en un punto sintonizando frecuencias distintas? Creo que todos los casos, cuando hay algún tema de corrupción, debe merecer la repulsa más grande, pero acá estamos hablando de casos particulares. Entonces, me parece que un caso particular, como va surgiendo, no tiene la misma repercusión que lo que estamos viendo, que es una estructura que no se vio nunca en la historia del país, porque la verdad que alguien que haya montado todo esto para robar la plata de los argentinos de la manera que la robó no existe y creo que ya no va a existir más, porque hay una cosa interesante. Me parece que la impunidad lleva a que todo esto se siga, se continúe haciendo, etc. De aquí en más, si la justicia empieza a actuar en tiempo real, es decir, no juzgando a los viejos, a los que ya no están, sino juzgando a los que están, y los que van a pensar que si no me juzgan mientras mi actuación, voy a ser juzgado después. Entonces, creo que eso va a ser un suficiente aliciente como para no permitir que nos vuelvan a robar de una manera escandalosa, ¿no es cierto? ¿Y cómo evalúan hoy ustedes el rol de la justicia, sobre todo en esta causa, el proceder de Bonadío, de los fiscales? Hoy escuchaba a muchos referentes de la oposición que decían, ¿por qué algunos empresarios, lo que hablabas vos recién, están afuera?
¿Por qué esa diferencia? ¿Son influencias del poder? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que la diferencia con los empresarios es una diferencia de tipo técnica. No entra en juego la política, porque inclusive le aumentaron los embargos que se le decretaron, ¿no es cierto? Mientras que se bajaron a los políticos. O sea, la Cámara tomó una actitud, diría, bastante técnica, bastante jurídica. Y no es que a los empresarios los exculpa, sino que simplemente les dice, ustedes van a estar en libertad, pero van a seguir teniendo el proceso. Y lo mismo hace con los que liberan de segundo orden, que los dejan en libertad, pero que siguen procesados. Pero Creo incluso que hace diferencias entre ellos, ¿no? Porque hay, siguiendo esta línea, en el caso de Wagner lo considera parte de la asociación ilícita, porque fue una pieza importante para el juez Bonadío y evidentemente para la Cámara también, para el armado del sistema de recaudación desde el sector empresario. Mientras que a otros los pone en la grilla solamente por simples coimeros, como decía el doctor hace un rato, ¿no? Por cohecho, Sí. por cohecho activo, pero en fin, que no es otra cosa que coimas. En el caso de Wagner y algunos otros más, ya les pone un rol distinto, porque fueron engranajes que eran necesarios para poder armar el sistema de recaudación ilegal que había armado Néstor Kirchner y que después siguió su esposa, Cristina Fernández. Es decir, creo que ahí se puede encontrar por un lado la diferencia. Creo, insisto también, que el hecho de que los empresarios no pueden argumentar que era una presión insoportable el tener que hacer las cosas que hicieron. Que se podían negar. ¿No? El decir no, no se lo podía prohibir nadie. Era simplemente decir yo no entro en este juego. ¿Eso hubiera significado perjuicios económicos? Tal vez sí, pero no pueden argumentar que había una fuerza tan grande que los obligaba a formar parte de todo este engranaje. Les hago la última. Independientemente de todo lo que ya se analizó y todo lo que ya se vio, en un año electoral y con el espejo de Brasil atrás, ¿ustedes se imaginan a una Cristina presa en algún momento? no. Como les decía, yo creo que no van los senadores, porque la llave, vamos a decirlo crudamente, no la tienen los jueces. De hecho, Bonadío pidió el desafuero. Bonadío, por otra causa, respecto de esta, esperó que la Cámara se expida. Lo dice expresamente. Ahora que la Cámara se expidió y le dio la razón en todo, Bonadío va a volver a pedir el desafuero, pero no está en sus manos, está en manos de los senadores. Y yo, lamentablemente, creo que no va a pasar como en Brasil con Lula, porque la justicia en Brasil se está expidiendo en otros términos, en tiempo oportuno, ¿no es cierto? Y no vamos a tener aquí lo que pasó con Lula. Cristina va a ser candidata, Cristina se va a presentar, creo que Cristina no va a ganar, pero se va a presentar, y realmente es un espectáculo un poco indigno que una persona que tenga todos estos antecedentes pueda ser candidata nada más ni nada menos que a presidente de la República. Entonces pensamos, ¿para qué va a ser candidata? Si es elegida, va a reflotar todo esto para seguirlo. Y te termino con esto, perdón. Hay un doble parámetro para medir la corrupción. El votante de Cristina, la corrupción no le importa. O sea que aunque la sepa que Cristina es ladrona, la va a votar igual. En cambio, el votante de Cambiemos y de otros partidos, si se entera que eso es real, le va a retasear en gran parte el voto, porque no vamos a admitir la corrupción. Entonces, Flores. esto es importante. Yo creo que hay un dato que puede ser interesante para que lo analicemos. El año que viene la expresidenta va a estar sometida a varios juicios orales. La causa de la obra pública es una causa donde ya está imputada, procesada, quiero decir, y que se va a abrir va a comenzar el juicio oral temprano, pensamos, el año que viene. La causa Los Sauces y la causa Otesur, causas mellizas, causas evidentes de lavado de dinero por parte de la expresidenta y de su grupo familiar. Aquí involucra a su hijo y a su hija, que posiblemente busque fueros es la única que no tiene fueros y posiblemente la veamos de candidata
a legisladora en alguna lista porque su hijo está protegido por los fueros, igual que la madre. De todas maneras, cuando estos juicios orales se pongan en marcha, son juicios que la tienen muy comprometida a la expresidente, vamos a encontrarnos posiblemente, y esto, doctor, déjeme ser un poco más optimista, y ojalá lo que usted dijo al comienzo, la presión de una opinión pública indignada ante semejante cantidad de delitos que le van a ser exhibidos en ese momento, pueda presionar sobre los poderes, sobre el poder legislativo. Yo creo que el senador Pichetto, que es alguien a quien yo aprecio, a quien conozco desde hace muchos años, entramos juntos a la Cámara de Diputados hace ya un montón de años, y creo que es una persona que va a poder entender en ese momento, es el momento para hacerlo, que va a ser el momento de escuchar Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Sí, Dios lo oiga, puedo decir, Dios lo oiga. Les agradezco a los dos que hayan venido. Gracias. Siempre es un placer tenerlos y obviamente el año que viene vamos a tener que seguir hablando de este tema. Así que, Rafael Flores, doctor Jerome. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido.